Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite poder estar nuevamente a través de este medio compartiendo una reflexión de la palabra del Señor. Ahora quiero invitarles a que tomen su Biblia y vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Dios bendiga esta hermosa porción de su palabra. Antes de profundizar en ella, quisiera hacer el siguiente comentario. Muchas veces nos encontramos con personas, o puede darse la situación, ¿no? Pero el pensamiento, la idea está en las cuales hacen una evaluación en la cual miran el contexto en el cual se encuentran, la violencia en el cual las agresiones, las injusticias, las aflicciones, el dolor que experimentan, como jueces en su corazón, han dictaminado: Dios no existe. Otros dirán: bueno, ¿y si hay Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué se mantiene pasivo? ¿Acaso es indolente Dios ante el dolor, ante el sufrimiento del ser humano? Bueno, es un planteamiento que muchas veces cuestiona la realidad de quién es Dios, de su obra, pero nace del corazón de aquellos que no le conocen. Bueno, con un cuestionamiento similar nos encontramos en el libro de Habacuc. Quizás la lectura que acabamos de realizar discrepa bastante del inicio del libro. En el capítulo 1, versículo 2, para ser más preciso, este libro quisiera hacer un pequeño extraer la esencia de lo que nos enseña. Hay un diálogo que es entre que Habacuc pregunta y Dios responde. Y entre eso comienza con unas preguntas de cuestionamiento, porque él se posiciona a visionar, a mirar el caos, el desorden social en el que está envuelta Judá, el contexto donde se encuentra. Se encuentra abrumado por las circunstancias que lo rodean, observando las injusticias, la inmoralidad, la idolatría, la corrupción. En otras palabras, abrumado por la condición y la tristeza en la cual se encuentra sumida su pueblo. Sus moradores vivenciando un periodo de crisis nacional. Por lo tanto, cuando partimos en Habacuc 1:2, él, al observar esta condición, la condición de su pueblo, él, afligido, clama a Dios. Y hace la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo no respondes mi clamor? En otras palabras, parafraseando, está diciendo: ¿por qué ocurre esto, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas mis oraciones, mi clamor? En este versículo, que es el primer, como ya lo mencionamos, capítulo 1, versículo 2, está inserta la idea de una carga emocional que está viviendo Habacuc, la cual vivencia todo lo que está sucediendo y le imputa cierta pasividad a Dios. En otras palabras, hay un cuestionamiento de parte de Habacuc a la acción de Dios, al operar de Dios. Entonces, podríamos pensar que esto es una vivencia lejana que ocurrió en aquel contexto, en ese entonces, pero de alguna manera, a nosotros cuando nos toca vivir ciertas circunstancias en las cuales nos extrapolamos con el dolor, con el sufrimiento, le hacemos las mismas preguntas a Dios, le hacemos el mismo cuestionamiento y decimos: ¿por qué a mí?
Señor, ¿por qué no respondes? ¿Dónde estás? ¿Por qué me sucede esto a mí? Esto no es justo. Muchas veces nos toca de alguna manera brota de alguna manera ese cuestionamiento. Ciertamente tenemos que, entender de alguna manera que estamos en un mundo caído y hay una lucha constante en nuestra mente, la cual está siempre relacionada con nuestras convicciones para tratar de alguna manera disminuir la convicción que tenemos de la fe en Cristo, de la fe en Dios. Bueno, en ese contexto en el que estaba Habacuc también nos encontramos nosotros muchas veces. Vivenciamos crisis, circunstancias complejas, difíciles, que de alguna manera nos traen dolor, nos traen sufrimiento, nos traen complicaciones en la vida. Por ejemplo, crisis a nivel personal. Son crisis, me refiero a estas situaciones, estos procesos que en el fondo nos desestabilizan, perdemos el control. Entonces entramos en estados de angustia, de aflicción. Por ejemplo, a nivel personal, pueden ser emocionales o familiares. Dentro de las familiares están la pérdida del trabajo, por poner ejemplo, que se estabiliza la economía, alguna enfermedad de algún miembro, por otra parte la partida de algún ser querido. Pero también hay una en la cual nosotros estamos inmersos, y podría decir a nivel mundial, que es esta pandemia que nos está afectando. Es una crisis que nos ha desestabilizado de nuestra normalidad que traíamos. En ese sentido, a veces nos vemos agobiados, nos desestabilizamos, hay una tendencia a perder el control. Y eso es lo que más nos tiende a dificultar, porque perdemos el control de la situación que está ocurriendo. Entonces, a veces nos hacemos estas preguntas, no sé si usted, pero estaba bien como iba y ocurrió esto y se me desestabilizó, se me desarmó completo lo que yo estaba haciendo. Se me estaba arreglando la situación y apareció esta otra situación, esta otra circunstancia que no sé qué pasó y ya no sé cómo hacerlo. Y en esas situaciones nos damos vueltas a mirar a Dios y le decimos, a cuestionarlo, Señor, esto no es justo. No es justo que me pase a mí. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me sucede esto? Entonces, podemos ver que no podemos enajenarnos de lo que nos está enseñando su palabra. Es imposible. Quizás los tiempos, las épocas son distintas, pero las circunstancias que vivimos son muy similares. Entonces, así sucesivamente, en los capítulos, en el 1 y 2, hay un diálogo que ocurre entre Habacuc y Dios. Dios le responde de algunas maneras que son tan fuera de la lógica humana. Pero el punto es que Habacuc, a medida que va preguntando a Dios, Dios le va respondiendo y Dios le va revelando quién es, su carácter. El punto es que a medida que profundiza la conversación con Dios, en esta medida, él va conociendo quién es, cómo él opera, cómo él obra. Entonces, a través en estos 3 capítulos, lo que es el libro de Habacuc, él puede ver el carácter de Dios en cuanto a un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios santo, un Dios de gracia y de misericordia. En medio de la dificultad, en medio del contexto, de las circunstancias difíciles, comienza a conocer a Dios de una manera más profunda. Él lo que entiende es que voy a pasar circunstancias difíciles, voy a pasar situaciones complejas, pero ¿qué fue lo que él entendió? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en el momento de afrontarla? Esto fue tan profundo en él que cambió su perspectiva con relación a quién es Dios y cómo opera a través de los tiempos. Entonces, pasó inicialmente, porque era muy importante ir al capítulo 1, porque pasó el cuestionamiento inicial en el cual pregunta, ¿dónde estás, Dios? No estás respondiendo ante la injusticia, ante todo este desorden que vemos a nivel social. Pero vemos los capítulos que acabamos de leer, los versículos.
hay un canto de esperanza, de confianza absoluta en Dios. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó en este lapso que hizo cambiar su actitud, su perspectiva de ver las cosas? Las circunstancias no cambiaron, lo que cambió fue su perspectiva. Dios permanece eterno y fiel para siempre. ¿Quién cambió? Cambió la actitud, cambió la perspectiva con la cual Habacuc comenzó a mirar las cosas. Es así que podemos traer un principio de esto. El primero de ellos es: entre más conocemos a Dios, más preparados estamos para afrontar las circunstancias que nos rodean. Por lo tanto, crece la fortaleza para afrontar, aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Entonces, el diálogo, como ya lo mencioné, en este diálogo que hay en estos capítulos, aparece el carácter de Dios, su fidelidad, su gracia, su soberanía, su santidad. Entonces, este conocimiento no solamente era intelectual, este conocimiento fue vivencial. Este conocimiento es un conocimiento relacional que nació de la construcción del conocimiento profundo que estaba teniendo Habacuc con Dios. Entonces, de una relación íntima, a medida que más conocía de Dios, más profundizaba en su conocimiento y más fortalecía su vida. Entonces, no habla de una fe, y esto es súper importante de aclarar, que no habla de una fe lábil, fluctuante, sostenida y condicionada a las circunstancias, una fe que se sostiene en el yo pienso, yo siento, porque eso es súper fluctuante. Nuestra fe como hijos de Dios, de hecho en el capítulo 2, versículo 4, él menciona que el justo por la fe vivirá. El centro del Evangelio está en la fe en Cristo, nuestro Salvador. Entonces, la fe viene por el oír, se fortalece por el oír, Romanos 10:17, sustentada en convicciones reales, A medida que contemplamos más y más a Dios, más a través de Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Nos vamos fortaleciendo y conociendo más a Dios. El principio número 2 que podemos extraer es que a medida que Él se revela a través de su obra, en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, lo vamos conociendo en su carácter, y de esa manera Él me otorga un cambio de perspectiva para afrontar las circunstancias. En esto quiero decir que Habacuc pasa desde el valle de la angustia, del cuestionamiento, de la incertidumbre, pasa a las alturas. Él me hace andar en las alturas, hace mis pies como de sierva. Y ese mis pies como de sierva, en el fondo lo que le hace es, le da la fortaleza para caminar en medio de cumbres empinadas y tener la fortaleza para poderlo hacer con confianza. Cambió su actitud de estar acá, del cuestionamiento, pasó a mirar con la perspectiva de altura, la que Dios da, de confianza, de fortalecimiento, de fe. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara? El conocimiento de Dios. Aquí vemos la providencia de Dios, aquella que nos preserva, aquella que nos sostiene, aquella que opera en los acontecimientos que ocurren en el mundo. Dios tiene el control. Él sustenta el mundo y el universo. Confiados en el carácter de Dios, que su fidelidad es eterna, que su fidelidad no mengua. Bienaventurada es la iglesia que se sostiene en medio de las dificultades y confía en Dios. Sea sobre nosotros su misericordia y gracia, y que nos ayude a seguir confiando y a esperar en Él. Le invito a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hemos dado una reflexión acerca de tu palabra. Permítenos, Dios mío, crecer cada día en ella. Señor, y entendemos que los tiempos que estamos viviendo, Señor, han sido difíciles. Lo hemos afrontado quizás con los recursos personales que a veces se nos agotan. Entramos en conflictos con nosotros mismos, pero Señor, a través de esta palabra tú nos das una luz de esperanza, de fe. No es en nosotros mismos, no es en las circunstancias. Nuestra fe no puede estar ligada a ello, sino más bien sostenida en convicciones reales, en ti, Señor. Gracias por amarnos de esta manera. En el nombre de Jesús, por darnos a tu Hijo Jesucristo, que es nuestra única ancla para sostenernos en medio de las dificultades. En el nombre de Jesús, amén.
Dios les bendiga, hermano. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.